Pasamos ahora a los verbos separables, con los que tenemos que tener un poco de cuidado porque el perfect se forma un poquito diferente. Por ejemplo, el verbo aufräumen, ich habe aufgeräumt. Yo he recogido mi habitación, por ejemplo. Einkaufen, du hast eingekauft, tú has comprado. Abholen, wir haben abgeholt, nosotros hemos recogido a alguien de algún sitio. Todo esto son verbos regulares. ¿En qué nos fijamos? ¿Cómo se forma el perfect? Con el verbo auxiliar haben, como siempre, pero esta vez ¿cómo se forma el Partizip 2, el participio? No ponemos el ge delante, sino que ¿dónde lo vamos a poner? En medio, entre la partícula separable y la raíz. Como son verbos separables, tiene que ir separado. Para eso ponemos el ge en medio. Delante iría ese prefijo. En medio iría la raíz del verbo. Y al final, como en todos los verbos regulares, la T. Con los verbos irregulares, ¿qué pasa? Más de lo mismo. Anfangen, hat angefangen, él ha empezado. Anrufen, ich habe angerufen, yo he llamado. Fernsehen, du hast ferngesehen, tú has visto la tele. Igualmente tenemos el verbo haben, siempre conjugado con la persona. Y el participio, empezamos con el prefijo, seguido del ge, que separa el prefijo de la raíz del verbo. Continuamos con la raíz. ¿Y cómo va a terminar? Igual que todos los verbos irregulares, en en. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que si nos fijamos, tenemos esta suerte porque la raíz no varía en estos casos con el infinitivo, se queda igual. ¿Por qué son entonces verbos irregulares? Porque en alguna de sus formas verbales, ya sea en presente o en pretéritum, que es el pasado simple, que ya lo veremos, son irregulares y sí les cambia la raíz. Pero en perfect no cambia la raíz, pero como son irregulares, tienen que ir terminados en en. Vamos a hacer un ejemplo, igual que antes. Vamos a utilizar este, por ejemplo. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt. Yo he ordenado mi habitación. Comenzamos con el sujeto para seguir el orden lógico y normal de la oración. Continuamos con el verbo auxiliar conjugado. Todos los complementos que haya en medio y al final el participio, el regular o el de los verbos regulares o el irregular. Da igual, yo he cogido este a modo de ejemplo. Hacemos una pregunta. Hast du dein Zimmer aufgeräumt? ¿Has ordenado tu habitación? Igual que en todas las preguntas en alemán, vamos a comenzar con el verbo conjugado. Bueno, igual que todas las preguntas, excepto aquellas que tengan un pronombre interrogativo de W. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos cambiado de orden, sujeto y verbo. En medio, todos los complementos que haya y al final, el Partizip 2. Recuerden que el verbo auxiliar y el participio tienen que ir separados y el participio siempre al final. En el caso de que queramos poner una negativa, ich habe mein Zimmer, la ponemos aquí, nicht aufgeräumt. Tendríamos que poner el nicht delante del participio. Por otro lado, tenemos unos verbos que en infinitivo terminan siempre en ieren. Por ejemplo, studieren,
telefonieren, korrigieren, reservieren. Estos verbos van a ser siempre verbos regulares, con lo cual el perfect ya sabemos cómo formarlo. El verbo haben tiene que ir sí o sí conjugado con la persona, y el participio ya sabemos que como es un verbo regular tiene que ir terminado en T en todos los casos. Pero ¿qué pasa con este tipo de verbos? Que no hace falta añadirle ge delante. No hace falta, con lo cual sería simplemente la raíz del verbo más la T final. Y con eso ya formamos el perfect. Ihr habt studiert, vosotros habéis estudiado. Du hast telefoniert, tú has hablado por teléfono. Wir haben korrigiert, nosotros hemos corregido. Ich habe reserviert, yo he reservado. Vamos a hacer una frase como siempre. A ver. Ihr habt bei Academia. Vamos a poner aquí X para no dar nombre y publicidad. Studiert. La pregunta. Habt ihr bei Academia X studiert? Como ven, en los dos casos, como siempre, tenemos al principio el sujeto en la oración normal, seguido del verbo, en medio todos los complementos y al final el participio. Y en la pregunta al revés, tenemos primeramente el verbo conjugado, después el sujeto. Esto lo hemos cambiado de lugar para poder formar la pregunta. En medio los complementos y al final el participio.